Siguieron sin detenerse por la escotilla inferior hasta la sala de control. Luego vino Rubinovsky y por último Quintín. El primer aviso de que había algo anormal fue el sonido emitido por la puerta de la escotilla del puente al tirar de ella Quintín. En lugar del clásico chasquido satisfactorio del pestillo al engancharse, oímos un ruido raro. Quintín se puso pálido. De un salto me coloqué a su lado, mientras él luchaba con el mecanismo de cierre. Una sola mirada le bastó para averiguar lo que pasaba. Por algún motivo desconocido, los pernos no se habían corrido del todo la última vez que se abrió la escotilla y ahora, por 1 milímetro, uno de ellos había quedado pillado entre la puerta y el marco. Pero no era solo eso. El pestillo, con holgura suficiente para engancharse con facilidad, había entrado en su sitio quedando enganchado. Por más que hacíamos Quintín y yo, no conseguíamos soltarlo ni tampoco mover el mecanismo de los pernos. La escotilla había quedado cerrada con pestillo, pero alrededor de la puerta se percibían 2 dedos de luz. La única manera de arreglar aquello era utilizar sin perder un segundo un martillo y un destornillador fuerte o un cortafríos. Yo, más que sentir, presentí el hundimiento del S-16. En la torre de mando no había martillo, pero aunque lo hubiese, faltaría tiempo para dedicarse a la escotilla. Nuestra única esperanza estaba en detener la inmersión. Suspender la inmersión, rugí por la escotilla que estaba a mis pies. La escotilla se ha averiado. El árbol de Navidad o tablero indicador de las aberturas del casco podría tal vez tener encendida la luz roja correspondiente a la escotilla del puente, pero también existía la posibilidad de que, como estaba casi cerrada, tuviera encendida en su lugar la verde. En respuesta, llegó de abajo un silbido y el aire comenzó a escapar por la escotilla entreabierta. Comprendí que en la cámara de control no habían podido oír mi orden y estaban iniciando la inmersión clásica, admitiendo aire a presión en el barco como prueba de estanqueidad. Si el barómetro subía y se mantenía fijo después de cerrarse el aire, indicaba que el casco estaba herméticamente cerrado y por lo tanto estanco. Hasta que la cámara de control cerrase la válvula de aire para comprobar el barómetro, no se descubriría la incapacidad del barco para conservar el aire. Entre tanto, advertí que la proa del S-16 se inclinaba hacia abajo. Solo hacía unos 20 segundos que sonara la alarma de inmersión, pero no nos quedaba más que otros tantos si queríamos salvarnos de una muerte segura. Leone, dije tajante, baja y haz subir el barco. Quintín me dirigió una mirada asustada y saltó abajo. Indeciso acerca de lo que iba a hacer, me quedé allí, muy lejos de sentirme un héroe, de pie en la escala y empuñando con ambas manos la rueda de la escotilla. La única manera de salvar la grave situación era descorrer el pestillo, abrir la escotilla, girar al revés la rueda para encoger los pernos y cerrarla otra vez de golpe. Tomé fuerzas y pasando el brazo izquierdo por la barandilla, empujé el pestillo con la mano derecha utilizando toda mi energía. Fue inútil. Lo golpeé desesperadamente con el puño, pero tampoco hubo suerte. De pronto cesó el sonido de la prueba de presión y oí otro diferente al silbar el aire, entrando a toda presión en los tanques. Quintín lo había conseguido y comenzaba la maniobra de superficie. Pero detener el ímpetu de bajada de 1000 toneladas de acero lleva su tiempo. De pronto sentí un gorgoteo. Los portillos quedaron salpicados de espuma. Luego, bruscamente, vino el agua verde y la luz del día se oscureció en la torre de mando. El aire seguía silbando por encima de mí. Al igualarse con la atmósfera, la presión ligeramente aumentada en el casco del S-16. Sentí subir rápidamente el agua. Era evidente que el barco no se pararía antes de que la escotilla quedara sumergida. A partir de este momento, no conservo ningún otro recuerdo consciente. Una vez que la escotilla se sumergiese, el agua penetraría a raudales en la cámara de control, barrería a los hombres de sus puestos, inutilizaría la instalación eléctrica, posiblemente arrancaría los timones de amura y los de profundidad, el motor de control principal y los mandos de presión del aire, de los que en aquel momento dependía nuestra seguridad.
Si la cámara de control se inundaba, nada podría evitar que el submarino se hundiera hasta el fondo del estuario del Long Island. Tal vez algunos de sus tripulantes consiguieran cerrar las puertas estancas que conducen a proa o a popa, pero los hombres sorprendidos en la cámara de control como en una trampa se ahogarían sin remedio. El agua que chapoteara los costados de la torre de mando alcanzó la escotilla y al encontrarse con la corriente de aire a presión que aún salía, retrocedió tontamente, entrando solo unas gotas. Desde mi emplazamiento en la escala, podía ver la cámara de control a través de la escotilla baja que aún estaba abierta. ¡Cerrad la escotilla!, grité. Abajo estaba Tomás Schultz. Tuve tiempo de ver su semblante demudado cuando, sin decir palabra, alcanzó la rueda y tiró de ella. La escotilla, casi cerrada ya, se entreabrió de nuevo. Di un salto y me puse encima de ella con todo mi peso, mientras Tomás, desde abajo, hacía girar la rueda de mano entre mis pies, cerrándola herméticamente. Al instante, una tromba de agua salada me golpeó la espalda y me hizo caer de rodillas. Traté de incorporarme bajo la furiosa catarata que entraba a raudales en la torre de mando. Aún recuerdo mi asombro ante la inmensa cantidad de agua que la invadía, a pesar de que la escotilla estaba cerrada en un 90%. En el reducido compartimiento ascendía velozmente. Con ansiedad busqué algún rincón alto y protegido donde pudiera respirar algunas bocanadas de aire cuando el compartimento estuviera totalmente inundado. El S-16 comenzaba a enderezarse. La proa subía lentamente. Limitada la inundación a la torre de mando, no cabía duda de que podría volver a la superficie. La cuestión era saber si yo podría resistir sin ahogarme hasta que alguien pudiera salir por la otra escotilla y rescatarme. Con el peso del agua en la torre de mando, no cabía esperanza de levantar la escotilla de la cámara de control y desaguarla por allí. Frenético, trepé al pequeño pupitre, dándome un golpe en la cabeza contra el techo. El agua me llegaba a la cintura y seguía subiendo rápidamente, cuando de pronto se detuvo como si se hubiera cerrado una boca de riego. Recuerdo perfectamente la sensación de alivio inmediato. El S-16 se había salvado y yo lo estaría también dentro de unos minutos. En efecto, transcurrieron algunos minutos antes de que ocurriera algo más. Luego supe que Quintín y Kohler habían subido por la cámara de torpedos delantera y corriendo sobre la resbaladiza cubierta treparon al puente. Con una llave que Quintín encontró no sé dónde, empezaron a golpear el pestillo desde arriba. Temeroso de que se rompiera, les grité que no lo hicieran y me dieran la llave por la abertura. Retrocediendo, medí la distancia, me abalancé con fuerza y del primer golpe solté el pestillo. La escotilla se abrió instantáneamente bajo el empuje combinado de aquellos dos hombres llenos de ansiedad. Después de cerrar en debida forma la escotilla desde arriba, nos dirigimos los tres hacia proa, bajando por la escala de la cámara de torpedos. Al pie de ella nos esperaba Jaime. ¡Imbécil!, gritó a Quintín. ¿Te das cuenta de lo que has estado a punto de hacer? El rostro de Jaime estaba lívido y sus labios temblaban de cólera. Quintín se encogió de hombros mientras Bledsoe gritaba furioso. ¡Te la has cargado! Hoy es tu último día en submarinos. Mereces un consejo de guerra. Algunos hombres de la tripulación le miraron con sorpresa y disgusto. Yo estaba asombrado ante su injusta explosión. Cálmate, le dije secamente. Quintín no ha tenido la culpa. Empujé a Quintín hacia el compartimento de baterías y le seguí. Jaime venía detrás. Tenía que tomar inmediatamente una decisión difícil. ¿Había alguna posibilidad de que el tribunal aprobara, a pesar de todo, a Jaime, especialmente si yo le excusaba y defendía? Pero aquellos 4 días últimos habían servido para abrirme los ojos. Tenía el convencimiento de que no podría entregarle el S-16 hasta que hubiese hecho acopio suficiente de experiencia y de firmeza para los momentos de prueba. Cada una de las cosas hechas por él en los últimos días, como cada una de sus palabras, demostraban bien a las claras que no se hallaba en condiciones de asumir las responsabilidades del mando. Y sin embargo, no se podía negar que era un estupendo submarinista y que no se encontraría en aquel trance si por mi propia conveniencia yo no le hubiese empujado. Mientras nuestra reducida y mustia procesión se dirigía hacia la cámara de oficiales, que era al mismo tiempo el camarote de Jaime y mío, comprendí que solo podía tomar un camino. Cuando llegamos a la puerta, me volví y le dije,
¿Quieres entrar un momento, Jaime? Quintín siguió adelante. Jaime entró conmigo en nuestro reducido camarote. Sacó un cigarrillo y, esquivando mi mirada, me ofreció otro. Hice que no me daba cuenta. La cosa se presentaba difícil. Jaime, le dije, no puedes imaginarte hasta qué punto siento lo ocurrido. Ahora voy a tomar de nuevo el mando del barco y hablaré con el tribunal. Jaime acabó de aspirar profundamente una bocanada de humo y, al darse cuenta de cuál era mi decisión, se atragantó. Pero tú, tartamudeó. Luego arrojó al suelo el cigarrillo y lo pisoteó hecho una furia. Cuando recuperó el habla, se expresó en forma tan incorrecta que nadie que se respetara hubiera podido perdonar ni olvidar, y ningún oficial de la Marina podía disculpar. Y sin embargo, yo no podía hacerle nada peor de lo que ya le había hecho, por lo que tuve que aguantar la violenta indignación que me produjo oírle decir: eres un miserable hijo de...